Una voz que no solo te habla de promesas, sino que te guía a vivirlas. Esto no es una religión, es una revelación. ¿Estás listo para dejar la escasez y caminar en la plenitud que Dios tiene para ti? Únete a esta comunidad de fe. Cada gota de sangre de Jesús te dice: yo te amo. Y si tú has sido lavado por la sangre del Cordero y estás bajo la autoridad de la sangre del Cordero, cada gota de la sangre de Cristo que está en ti está ahí para decirle a un mundo: yo te amo. Búscanos en YouTube como Vida Abundante y permite que la palabra se haga viva en ti. Suscríbete, activa las notificaciones y sé parte de la vida abundante que Jesús tiene para ti. Mis queridísimos amigos y hermanos, pastores, hijos de Dios, para mí es un privilegio en este día traerle a ustedes algo que ha bendecido mi vida por más de 50 años. Algo que al principio yo no lo entendía, porque en el círculo de iglesia donde yo me crié no se entendía en la forma tan sabia como el apóstol Pablo ya lo había establecido en la Biblia, y es el hablar en lenguas. Y hoy yo quiero compartir contigo algo que está inspirado en los escritos de Smith Wigglesworth, que fue un hombre poderosísimo, un hombre que yo nací en el 46 y él murió en el 47. Así que yo he aprendido mucho de él, he tomado muchos sus mensajes, he sido muy bendecido. Y hoy yo quiero compartir con esto. ¿Por qué hablar en lenguas es tan importante? Querido amigo, hoy quiero llevarte de viaje, no solo a un estudio bíblico, sino a una conversación sincera sobre algo tan hermoso, tan poderoso y sin embargo tan a menudo incomprendido: el don de lenguas. Sé que este tema ha suscitado preguntas, debates e incluso confusión entre los creyentes. Algunos lo han descartado por completo, diciendo que solo ocurría en tiempos bíblicos. Otros lo han aceptado, pero tal vez sin comprender realmente su profundidad y propósito. Pero esto es lo que quiero que vean. Este don no es solo un fenómeno religioso, ni una extraña exhibición. Es una herramienta divina dada por Dios mismo para fortalecer a su pueblo y para el avance de su obra en la tierra. Cuando hablamos en lenguas no nos referimos a algo inventado por el hombre. No es una invención ingeniosa de la iglesia primitiva para hacer sus reuniones más emocionantes. No, este es el mismo flujo de Dios o el mismo aliento de Dios fluyendo a través del creyente lleno del Espíritu. Es el lenguaje celestial confiado a labios humanos. Es una expresión sobrenatural que trasciende las limitaciones de nuestro entendimiento humano y permite que el Espíritu ore, alabe y hable a través de nosotros directamente a Dios. Quiero que te imagines por un momento que te encuentras en una situación en la que las palabras te fallan. Sientes una gran tristeza, tal vez cargas con el dolor de un ser querido o te enfrentas a una crisis que parece imposible de superar. Quieres orar, pero no encuentras las palabras adecuadas. Abres la boca para hablar con Dios, pero solo puedes suspirar. ¿Te ha pasado? Ahí es donde reside la belleza del don de lenguas. El Espíritu Santo interviene y toma el control, permitiéndote hablar en un lenguaje celestial que tu mente no comprende, pero tu espíritu sí. En ese instante le revelas misterios a Dios, misterios que escapan al razonamiento humano, misterios con los que el enemigo no puede interferir. Pablo nos dice en 1 Corintios 14:2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, y nadie lo entiende. Hablan misterios por el Espíritu. Esto no es solo poesía, es la realidad. Cuando hablas en lenguas, te comunicas directamente con el Padre de una manera pura, sin filtros y libre de dudas o incredulidad. Puede que tu mente no dé frutos en ese momento, pero tu espíritu está plenamente vivo, plenamente conectado con el cielo. Recuerdo haber oído hablar de una mujer que se despertó en medio de la noche con un impulso repentino de orar en lenguas. No sabía por qué ni por quién. Lo único que podía hacer era orar en lenguas, fervientemente y sin parar, durante más de una hora. Más tarde supo que en ese mismo momento su hijo misionero se encontraba en una situación peligrosa en el extranjero y Dios lo había librado milagrosamente. Ella desconocía los detalles, pero el Espíritu Santo sí. He perdido la cuenta de todos los
testimonios que hay de cosas que han acontecido igual que esta. Ese es el poder de este don. Verán, nosotros como predicadores tenemos limitaciones. No vemos el panorama completo, pero el Espíritu de Dios lo sabe todo, lo escudriña todo y comprende exactamente qué se debe orar, cuándo se debe orar y cómo se debe orar. Cuando le entregamos nuestra lengua, le damos el control del instrumento más poderoso que poseemos, nuestras palabras, y dejamos que las dirija para sus propósitos perfectos. Pero seamos claros, el don de lenguas no se concede para ostentar. No es un símbolo de superioridad espiritual tampoco. No es un truco místico para impresionar a los demás. No, amigo mío, es una responsabilidad sagrada. En Hechos 2, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos el día de Pentecostés, comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. No fue que ellos decidieron empezar a hablar de forma extraña, fue el Espíritu quien les dio poder. Y fíjense, la multitud no solo escuchó balbuceos, escucharon las maravillosas obras de Dios proclamadas en sus propios idiomas. Esa es la intención divina, que Dios sea glorificado y su propósito se cumpla mediante este don. Ahora bien, en la oración personal, hablar en lenguas es una forma de edificarse y fortalecerse espiritualmente en el Espíritu. Judas 1:20 nos dice: pero ustedes, amados, edifíquense sobre su santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Cuando se sientan agotados, desanimados o espiritualmente secos, hablar en lenguas es como conectarse directamente a una fuente de energía. Quizás al principio ores sintiéndote agobiado, pero a medida que continúas algo cambia. Es como si el peso comenzara a aligerarse, la fe comenzara a crecer y sintieras la presencia de Dios envolviéndote. Sin embargo, en un entorno público, Pablo nos enseña que si se habla en lenguas para que todos oigan, debe haber interpretación para que la iglesia sea edificada. Esto es importante porque los dones del Espíritu Santo nunca tienen como objetivo llamar la atención sobre nosotros mismos. Su propósito es bendecir el cuerpo de Cristo y glorificar a Dios. El don de lengua con interpretación armoniza con la profecía. Juntos transmiten verdad divina y aliento en un lenguaje que todos los presentes pueden comprender. Sé que algunas personas rehúyen hablar en lenguas porque temen que sea algo extraño o incontrolable. Pero recuerden, el Espíritu es manso. Él no los obliga, Él te invita. Y la Biblia dice que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. 1 Corintios 14:32. Esto significa que nunca serás dominado de tal manera que pierdas la razón o la voluntad. Tú decides ceder y al hacerlo el Espíritu Santo te da la capacidad de hablar. Hablar en lenguas también es un arma en la guerra espiritual. Efesios 6 nos dice que oremos en el Espíritu en toda ocasión, con toda clase de oraciones y peticiones. ¿Por qué? Porque cuando oras en lenguas, estás orando conforme a la perfecta voluntad de Dios. El enemigo no puede entenderlo, no puede bloquearlo ni distorsionarlo. Es como hablar en un código que solo el cielo comprende. En un mundo lleno de conflictos espirituales por la familia, la comunidad y la nación, este don no debe desaprovecharse. Pero quizás una de las cosas más hermosas del don de lenguas sea la intimidad que fomenta con Dios. Hay momentos en la adoración donde el español o cualquier otro idioma materno simplemente no es suficiente. Tu corazón rebosa de amor por Dios. Te sientes tan abrumado por su presencia que las palabras comunes te parecen insuficientes. Shalabakotirianda, renda katira basota la bacata la basanda, ora baquetira basola bacaya. Esos momentos, hablar en lenguas, se convierte en el lenguaje del amor entre tu espíritu y el suyo. No se trata de elocuencia, se trata de expresión. Y es en esos momentos cuando te das cuenta de que esto no es solo un regalo, es un salvavidas. Amigo, no permitas que el miedo, el orgullo o la incomprensión te impidan recibir este hermoso regalo. Si nunca lo has recibido, pídele al Señor que te llene con su espíritu. Entrégate a la fe humana. No le des demasiadas vueltas. Simplemente abre la boca en señal de entrega y deja que Él hable a través de ti. Y si lo has recibido, úsalo a diario. Remuévelo. No dejes que se estanque ese río. La iglesia primitiva transformó el mundo porque estaban llenos del Espíritu y no se avergonzaban de usar los dones que Él les había dado. Ese mismo Espíritu sigue aquí, sigue empoderando, sigue hablando en lenguas hoy. Y Él quiere usarte en tu lugar de oración, en tu iglesia, en tu mundo, para liberar su poder y su voluntad en la tierra. Ahora bien, amigo mío, uno de los errores que muchos creyentes cometen al hablar en lenguas es pensar que es una experiencia espiritual única.
algo que sucede solo en el momento en que recibes el bautismo del Espíritu Santo y luego lo guardas como un trofeo en una estantería. No, hablar en lengua no es algo que se deba hacer desde el día, aleluya, que uno recibe el don. No solamente eso, es una práctica viva, constante y continua, una fuente de renovación, aliento y fortaleza espiritual permanente. Pablo dijo en 1 Corintios 14, 18, doy gracias a mi Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Piénsalo, el apóstol, autor de gran parte del Nuevo Testamento, quien tuvo visiones del cielo y resucitó a los muertos, aún reconocía el valor cotidiano de hablar en lenguas. No dijo, hablé en lenguas una vez cuando fui bautizado en el Espíritu Santo. Dijo que lo hacía más que todos los corintios juntos. Eso significa que formaba parte de su vida diaria con Dios. Verás, orar en lenguas tiene la capacidad de trascender nuestra limitada comprensión humana y permitir que el Espíritu Santo ore a través de nosotros directamente conforme a la perfecta voluntad de Dios. A veces en la vida simplemente no sabes por qué orar. Puedes sentir una carga por algo, pero no encuentras las palabras adecuadas. O puedes presentir que algo anda mal, pero no logras identificar qué es. Es entonces cuando hablar en lenguas se convierte en un salvavidas. Permite que el Espíritu tome el control y de repente estás hablando misterios, secretos divinos entre tu corazón y el corazón de Dios. Permíteme darte un ejemplo. Imagínate que estás a punto de tomar una decisión importante, tal vez una nueva oportunidad laboral, una nueva vocación o incluso una relación. Has reflexionado mucho, sopesado todas las opciones y aún no encuentras la paz y la tranquilidad. Te arrodillas ante el Señor y comienzas a orar en lenguas. Al hacerlo, tu espíritu comienza a conectarse directamente con la mente de Cristo sin que lo comprendas del todo. El Espíritu está alineando tu corazón con la voluntad de Dios y entonces quizás horas después llega la claridad. No porque lo hayas descifrado intelectualmente, sino porque el Espíritu oró para que así fuera. Esa es una de las razones por las que el diablo combate este don con tanta ferocidad. Sabe que si oras regularmente en el Espíritu, sus planes quedarán al descubierto antes de que puedan echar raíces. Sabe que caminarás con mayor valentía, discernimiento más agudo y una fe más fuerte. Así que se esfuerza por hacer que la gente malinterprete el don de lenguas, que le tema o que lo descarte como algo innecesario. Pero amigo mío, no permita que nadie ni nada te robe esta bendición tan maravillosa. Si Dios consideró tan importante darte este don, entonces debe ser vital para tu vida cristiana. Cultívalo, háblalo. Es como tener una herramienta de poder espiritual y decidir dejarla en la caja. ¿Por qué harías esto? Y aquí hay otra cosa. Hablar en lenguas no se trata solo de tu edificación personal. Sí, te fortalece, pero también puede ser la puerta de entrada a otros dones. A menudo cuando dedicas tiempo con constancia a orar en lenguas, descubrirás que la interpretación de la profecía en lenguas, incluso las palabras de conocimiento, comienzan a fluir con mayor facilidad. Es como calentar el motor principal. Una vez que estás en el Espíritu, otras manifestaciones pueden llegar con mayor facilidad. Recuerdo haber oído la historia de una mujer que pasó toda una tarde orando en lenguas sin parar. No sabía por qué. Sintió que debía hacerlo. Horas después recibió la noticia de que su hermano misionero había estado en grave peligro en el extranjero, pero que de repente e inexplicablemente había sido librado. Comprendió que el Espíritu Santo había intercedido a través de ella por su seguridad. Ese es el tipo de poder invisible al que accede cuando te entregas a este don de lenguas. Algunos dicen, pero no siento nada cuando hablo en lengua. Pues déjame decirles que esto no tiene que ver con sentimientos. El poder del Espíritu no se mide por la sensación de escalofríos. La fe es el fundamento. Cuando hablas en lenguas, estás ejercitando la confianza de que el Espíritu Santo habla a través de ti. Los resultados se producen, lo sientas o no. Y como con cualquier don, cuanto más lo uses, más fuerte y libre se volverá. Si solo hablas en lenguas una vez cada pocos meses, te resultará incómodo y poco natural. Pero si conviertes en hábito orar en el Espíritu mientras caminas, conduces o haces tus tareas, es lo que yo he hecho por más de 50 años, se vuelve tan natural como respirar. Tu ser interior se fortalecerá, tu espíritu se volverá más sensible y tu intimidad con Dios se profundizará. Recuerda, esto no es algo que debes forzar o fingir. No tienes que forzar las palabras ni intentar imitar a nadie. Simplemente déjate guiar. Abre la boca con fe y deja que el Espíritu Santo forme las palabras. No surgirán de tu mente, surgirán de tu espíritu. Y qué gozo les sigue
Hablar en lenguas te eleva por encima de la preocupación, el miedo y el desaliento. Te llena de una sensación de victoria incluso antes de que llegue el avance. Es como recibir una brisa fresca del cielo que despeja la niebla de tu corazón. Así que, querido amigo, si has descuidado este regalo, retómalo, úsalo a diario. Deja que se convierta en parte de tu caminar con Dios. Al igual que la adoración, el estudio bíblico y la comunión. Y si aún no lo has recibido, pídelo con fe. El Espíritu Santo está listo para llenarte. Y cuando lo hagas, ríos de agua viva brotarán de lo más profundo de tu ser. Ríos que jamás se secarán. Ahora bien, cuando pensamos en el don de lenguas, es fácil para algunos limitarlo a un momento durante un servicio religioso, un breve arrebato de oración o algo que ocurre solo durante una unción especial. Pero la enseñanza de Pablo muestra que es mucho más que eso. Hablar en lenguas no es simplemente un adorno espiritual ocasional. Son una fuente constante y diaria de edificación las lenguas. Una conexión directa entre tu espíritu y el Espíritu Santo de Dios. Y aquí está lo maravilloso. Cuando oras en lenguas, entablas una conversación que trasciende por completo las limitaciones de tu propio entendimiento. Piensa en la frecuencia con la que nos quedamos sin palabras al orar en nuestra lengua materna. Nos faltan las palabras o nuestros pensamientos divagan, o ni siquiera sabemos cómo abordar la complejidad de una situación que estamos pasando. Pero hablar en lenguas es la forma en que el cielo interviene y dice: déjame encargarme de esto. El cielo te dice: llevaré tu oración a la perfecta voluntad de Dios. ¿Has notado que Pablo dice en Romanos 8:26 que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles? Esto significa que cuando nos rendimos al Espíritu en lengua, Él expresa cosas que nuestro lenguaje natural ni siquiera puede formar. Es como si tu lengua se convirtiera en un instrumento en las manos de Dios, interpretando una melodía que se comprende perfectamente en los cielos. Y por eso el enemigo combate tanto este don. Sabe que cuando un creyente se compromete a orar regularmente en lenguas, se fortalece de manera que él no puede interceptar. El español, en cambio, sí puede tergiversarlo, puede intentar rebatir esos argumentos, pero una oración guiada por el Espíritu Santo en lenguas llega directamente al Padre, sin interferencia. No hay demonios que la puedan interferir en el aire. Es una conexión segura y rastreable en el ámbito espiritual. Pero permítanme profundizar un poco más. Imaginen a alguien que ha estado caminando con Dios, pero que se ha sentido espiritualmente vacío. Han estado haciendo las cosas por inercia, leyendo la Biblia, yendo a la iglesia, tratando de adorar, pero su ser interior se siente cansado. Esa persona puede sentarse en su habitación, cerrar los ojos, hablar en lengua, y en cuestión de minutos la atmósfera interior comienza a cambiar. No se trata de una simple euforia emocional, es un consuelo espiritual. Isaías capítulo 28, versículos 11 y 12, ya lo insinuaba al decir: con labios tartamudos y en otra lengua hablará a este pueblo. Este es el descanso y el consuelo. ¿Oíste eso? Descanso y consuelo. Wigglesworth solía recalcar que el Espíritu Santo es práctico. No está aquí solo para hacer que las reuniones sean emocionantes, sino para capacitarnos para una vida victoriosa. El don de lenguas es una de las herramientas principales para ello. Puedes despertarte por la mañana y antes de que el día te presente su primer desafío, puedes dedicar tiempo a orar en lenguas. Descubrirás que te resulta más fácil tomar decisiones, te sientes más ligero y tu discernimiento se agudiza. También está el aspecto de hablar en lenguas como puerta de entrada a otros dones del Espíritu. Muchos creyentes que se dedican a la profecía, la sanidad y las palabras de conocimiento afirman que orar en lenguas durante periodos prolongados facilita el desarrollo y el avance de esos dones. Es como si hablar en lenguas agitara el río del espíritu interior, provocando que surjan otras manifestaciones. No olvide lo que dijo Jesús: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior fluirán ríos de agua viva. ¿No te das cuenta que cuando oyes hablando en lenguas a alguien, suena como borbotones de agua que están fluyendo? Es algo espiritual. Y aquí hay algo práctico. Si alguna vez te sientes bloqueado al orar por alguien, tal vez esté pasando por algo que no comprende del todo. El don de lengua te permite orar eficazmente sin necesidad de conocer todos los detalles. Simplemente puedes decir: Espíritu Santo, te entrego mi lengua, y comenzar a hablar. Aunque no entiendas lo que se dice, el Espíritu está intercediendo con precisión ante el Padre en nombre de esa persona. Pablo mencionó que si oras en lenguas en público, debes ir acompañado de interpretación.
para que la iglesia sea edificada. Pero en tu vida de oración personal no necesitas interpretación, necesitas participación, necesitas usar ese don con valentía, con regularidad y comprendiendo que te fortalece como un ejercicio espiritual. Ahora bien, no te sorprendas si el enemigo intenta desanimarte con pensamientos como te lo estás inventando o no sirve para nada. Esas mentiras se han susurrado a innumerables creyentes y están diseñadas para que te detengas antes de cosechar los gloriosos beneficios de hablar en lengua. El propio Wigglesworth superaba esos sentimientos, a veces orando durante horas en lenguas hasta que la alegría del Señor lo inundaba. La verdad es que el don de lenguas es una de las maneras en que Dios te acerca a su presencia sin que las barreras de tu mente se interpongan. Y cuando lo conviertes en un estilo de vida, transforma tu vida interior para siempre. Notarás una nueva valentía al testificar, mayor confianza al orar por los enfermos y un flujo renovado de revelación al abrir tu Biblia. En otras palabras, este don no es solo un complemento para tu vida espiritual, sino parte esencial de ella. Si lo ignoras, tu caminar con Dios será lento y tedioso. Si lo usas con fidelidad, te fabashila, macatera, bacatira, basoalaba, kindara, baquete, te fortalecerá basholaba para toda buena obra, shela bacay. Y dice el Espíritu Santo de Dios a los que están escuchando esta: yo tengo un camino más alto para ustedes que muchas veces la mente humana no lo puede comprender. Ustedes, dice el Señor, son seres espirituales. Yo vivo dentro de ustedes, aleluya. Y ustedes tienen la capacidad de recibir el Espíritu Santo, orar en otras lenguas y subir a nuevas puertas de oportunidades donde van a experimentar cosas que nunca han oído antes. Recuerden lo que dice mi palabra, dice Bashila, Ebakira, que el Espíritu Santo dice cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Y que es lo próximo que sigue, aleluya, el Espíritu Santo, Él es quien la revela, aleluya, y la revela hablando en lenguas. Wow. Ahora, quiero tomarme un momento para hablar sobre por qué muchas personas evitan hablar en lenguas, incluso después de recibir al Espíritu Santo. Te sorprendería la frecuencia con la que he escuchado a alguien decir: lo intenté pero no me salió nada, o no quiero fingir, o simplemente se siente extraño. Amigos, seamos honestos, se sentirá extraño para tu mente natural porque no es un idioma natural. Se aprende, el idioma natural se aprende desde la infancia. Este es un lenguaje del espíritu y elude el centro de razonamiento del cerebro. Por eso mismo Pablo dijo en 1 Corintios 14:14, porque si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento o mi mente queda sin fruto, o sea, no entiende. O sea, la misma mente mía no entiende, no tiene que entender. Yo no estoy orando para mi mente, yo estoy orando para Dios. Wow, y para mi espíritu. Tu mente no siempre entenderá lo que dice tu boca, y eso está perfectamente bien. De hecho, es parte de su belleza. Estás entrando en una relación sobrenatural con el Espíritu Santo, permitiéndole que le dé a tu espíritu las palabras para hablar directamente con el Padre. No se trata de descifrar sílabas, ni de forzar sonidos. Se trata de ceder, como un río que fluye cuando se quita la represa. Las lenguas fluyen cuando se elimina la barrera de la vacilación, la timidez y la duda. Algunos piensan: esperaré a que Dios tome el control total de mi lengua y hable por mí. Pero no funciona así. En Hechos 2 no dice que el Espíritu hablara en lenguas, sino que ellos hablaron en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu no habla, Él proporciona el lenguaje. Tú eres quien habla, igual que cuando decides hablar en tu propio idioma. Mueves la boca y formas las palabras. Así pues, en lenguas, mueves la boca y formas los sonidos que Él inspira. Hagámoslo práctico. Imagina un músico que tiene un piano pero nunca pulsa una tecla. El piano nunca producirá música hasta que alguien lo toque. Podrías tener el pianista más talentoso del mundo a tu lado, listo para interpretar la melodía más hermosa que jamás hayas escuchado. Pero si nadie toca las teclas, la música permanece oculta. Hablar en lengua es lo mismo. El Espíritu Santo está ahí mismo, listo para fluir a través de ti, pero no te obligará a mover la boca. Te rinde por fe y el sonido comienza. Y amigo, no temas cómo suena al principio. Quizás pienses: esto no suena espiritual, o estas sílabas suenan repetitivas. Está bien, un bebé que está aprendiendo a hablar puede que al principio solo diga papá o mamá, pero sus padres se regocijan con esos sonidos. De igual manera, tu Padre Celestial se regocija con cada palabra, cada sílaba, cada susurro que pronuncias en el Espíritu. Estás aprendiendo a fluir y con el tiempo tu lenguaje se profundizará y ampliará, pero incluso el sonido más sencillo en lenguaje
conlleva todo el peso del poder y el significado del cielo porque nace del Espíritu. Otra barrera es el temor al hombre. Algunas personas dudan en hablar en lengua porque les preocupa lo que piensan los demás. Pero recuerda, esto es un don de Dios para ti. Es tu forma privada de comunicarte con Dios. Sí, hay ocasiones en que se habla en lenguas públicamente en la iglesia y en esos momentos deben ir acompañados de interpretación para que todos puedan edificarse. Pablo lo explica claramente en 1 Corintios, pero el uso diario de lenguas no depende de un entorno público. Puedes orar en lengua mientras lavas los platos, conduces o incluso en voz baja en un lugar concurrido. Déjame añadir algo que no fue dicho por Smith Wigglesworth en la experiencia mía. Hemos descubierto ya hace muchos años atrás que la iglesia completa puede hablar en lenguas a la misma vez. La oración en lengua es una de las cosas que hay un pueblo evangélico pentecostal carismático que lo ha descubierto el poder, y es la iglesia coreana. Tantos pentecostales, aún como presbiterianos y metodistas, oran en lenguas y ellos no tienen ningún problema en todo el mundo orar en lenguas, a veces por una hora, y eso ha desatado un gran avivamiento en el país. Así que cuando yo le digo a mi iglesia, vamos a orar en el Espíritu, no hace falta intérprete, porque no son mensajes. Todo el mundo está orando a Dios en otras lenguas. Es como si yo fuera a China y estoy en un culto y mandan a todos los chinos a orar en chino. Yo no puedo entender y nadie a mí me va a interpretar cada cosa que están orando. Pues cuando le digo a mi iglesia, oremos en el Espíritu, eso es lo que hacemos. ¿Y qué sucede? La iglesia completa se inspira, no solamente eso, se edifica y abre una brecha en el mundo espiritual para echar fuera el demonio y traer el reino de Dios. Y por cierto, nadie más necesita entenderlo. Lo importante es que Dios entiende y el Espíritu Santo intercede a través de ti. A veces el enemigo intentará convencerte de que hablar en lenguas es innecesario, que puedes orar en tu propio idioma y listo. Sí, puedes orar en tu propio idioma y Dios te escuchará, pero hablar en lenguas te lleva más allá. Te permite orar perfectamente según la voluntad de Dios, incluso cuando no tienes ni idea de cuál es esa voluntad en una situación determinada. Romanos 8:26 dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no siempre sabemos qué pedir en oración como deberíamos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que las palabras no pueden expresar. O sea, las palabras en español o en inglés o en tu idioma materno. Ese es el poder de hablar en lenguas. Quizás estés orando por alguien al otro lado del mundo a quien nunca has conocido en una situación que desconoces por completo. Sin embargo, el Espíritu Santo lo sabe y a través de tu forma de hablar en lengua colaboras con él para que se cumpla la voluntad de Dios. Podrías estar evitando peligros, abriendo puertas para el evangelio o fortaleciendo misioneros sin siquiera darte cuenta. He conocido personas que se despertaron en mitad de la noche con un impulso repentino de orar en lengua. Más tarde descubrieron que a esa misma hora un ser querido había estado en peligro, pero milagrosamente se salvó. ¿Coincidencia? No. Eso es una intervención divina del cielo. Eso es lo que sucede cuando dejas que el Espíritu ore a través de ti, sin restricciones. Amigo, si has recibido el Espíritu Santo, pero rara vez o nunca hablas en lengua, quiero animarte a que no dejes este don sin usar. Desempolva este don por así decirlo, y ponlo a trabajar en tu vida. Cuanto más lo uses, más fuerte y libremente fluirá. No se trata de sentimentalismo ni de intentar sentirse espiritual. Se trata de fe y obediencia. Cuando oras en lengua, fortaleces tu capacidad de discernimiento, te mantienes espiritualmente fuerte y permites que el Espíritu Santo guíe tus oraciones más allá de tu propia comprensión. Y aquí hay algo hermoso. Cuando más oras en lenguas, más sensible te vuelves a la voz de Dios en otras áreas. Es como sintonizar una radio. A medida que sigues hablando su idioma, tu frecuencia espiritual se agudiza. De repente empiezas a captar impresiones, inspiraciones y sabiduría que antes te habían pasado desapercibidas. Por eso Pablo dijo en 1 Corintios 14:18, doy gracias a mi Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros. No estaba presumiendo, nos estaba dando una clave. El ministerio de Pablo se caracterizó por una valentía extraordinaria, milagros, revelaciones y perseverancia ante la persecución.
Una de las herramientas que impulsó todo esto fue su constante y abundante oración en lengua. Por eso les animo a que hagan de este don un hábito diario. Dediquen tiempo a orar intencionalmente en el Espíritu y permitan que se manifieste en su día a día. Es como mantener un fuego encendido. Cuanto más lo cuiden, más brillante y fuerte se vuelve. Verás, una de las estrategias más sutiles del enemigo es convencer a los creyentes de que el don de lenguas es opcional o innecesario para su vida cristiana. Aleluya. Movimientos, denominaciones completas atacan el don de lenguas como que ya pasó. Es una mentira del mismo infierno. No hay un verso bíblico que diga, aleluya, que eso terminó. Pedro, que proféticamente él sabía que eso iba a acontecer, dice, esta bendición es para ustedes y para sus hijos y para los hijos de sus hijos. Así que fue un todo inclusive. Wow. Él sabe, Satanás sabe que si logra impedir que este don fluya libremente, te mantendrá funcionando principalmente con tus propias fuerzas y razonamientos en lugar de la provisión sobrenatural de Dios. Te susurrará cosas como: no es para todo, no es tan importante, puedes ser cristiano sin ello. Y si bien es cierto que puedes ser cristiano sin hablar en lengua, te estarás perdiendo una poderosa herramienta que Dios diseñó para empoderarte, edificarte y fortalecerte de manera que ninguna otra cosa puede. Imagina que alguien te regala un teléfono inteligente nuevo, pero solo lo usas para hacer llamadas, ignorando por completo todas las demás funciones como la cámara, el GPS, internet y las aplicaciones. Seguirás teniendo un teléfono, pero te estarías perdiendo muchas de sus posibilidades. Así es como muchos creyentes ven el don de lenguas, aceptan la salvación, pero nunca exploran todo lo que el Espíritu Santo quiere darle. Dios no solo quiere que sobrevivas como creyente, quiere que prosperes, que seas valiente, que te llenes de gozo, que camines en victoria y que vivas cada día la realidad de su ayuda sobrenatural. Hablar en lenguas es una parte fundamental de esto. Ahora hablemos de otro aspecto maravilloso de este don. Es una conexión directa con Dios que trasciende las limitaciones de la comprensión humana. Romanos 8:26 nos dice que cuando no sabemos qué pedir en oración, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Al orar en lenguas, elevamos oraciones inspiradas por el Espíritu Santo en perfecta sintonía con la voluntad de Dios. Quizás no entendamos las palabras, pero el Espíritu Santo ora a través de nosotros con oraciones que pueden impactar situaciones en todo el mundo, traer avances en nuestra vida y transformar aspectos del plano espiritual que de otro modo no percibiríamos con nuestros propios ojos. No puedo contarles cuántos testimonios he escuchado e incluso experimentado personalmente de personas que oraban en lengua sin saber exactamente por qué, para luego descubrir que en ese preciso instante un familiar estaba en peligro, un misionero enfrentaba una crisis o se estaba gestando un avance espiritual. Esto se debe a que hablar en lenguas le da al Espíritu Santo plena libertad para actuar sin restricciones en tu vida de oración. Además, es una de las maneras más poderosas de mantener tu espíritu conmovido y sensible a Dios. La vida tiende a adormecer nuestra sensibilidad espiritual. Las facturas del trabajo, los problemas familiares, las malas noticias, todo puede pesar mucho. Pero cuando empiezas a hablar en lengua, algo sucede en lo más profundo de tu ser. La pesadez comienza a disiparse, tus ojos y oídos espirituales se agudizan. Es como limpiar la mancha de un espejo, vuelves a ver con claridad. Por eso Pablo pudo decir en 1 Corintios 14:4, el que habla en lengua se edifica a sí mismo o se construye a sí mismo. La palabra edificar significa construir, fortalecer o cargar, como conectar tu espíritu al plan del poder de Dios. Algunos piensan, bueno, no quiero hacerlo demasiado me dejaré llevar. Amigo, lo que quieras es dejarte llevar. Lo que quieres es dejarte llevar. Alejado de la preocupación, de la duda, del miedo y llevado directamente a la paz y el gozo del Espíritu Santo. La verdad es que cuanto más uses este don, más fuerte y seguro te volverás en tu caminar con Dios. Te resultará más fácil oír su voz, más rápido obedecer sus inspiraciones y más audaz actuar con fe. Ahora bien, abordemos la idea de que hablar en lengua solo debe hacerse en la iglesia. Cuando se trata de una interpretación, se trata de un malentendido de la Escritura. Pablo afirma que en una reunión pública, sí, alguien predica en lengua, pero a toda la iglesia este mensaje debe interpretarse para que todos puedan ser edificados. Sin embargo, también dejó claro que hablar en lenguas en privado, en tu propio lenguaje de oración, es para tu espíritu y puedes usarlo en cualquier momento y lugar. Eso significa en tu habitación, en tu coche, mientras lavas los platos, caminas al trabajo e incluso en voz baja durante una reunión estresante. Puedes estar conectado con el cielo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Piénsalo así. Hablar en lengua en público es como levantarse en una reunión y hacer un anuncio en un idioma extranjero. Claro que se necesita un intérprete para que el mensaje sea comprensible para el grupo,
Pero hablar en lenguas en privado es como tener una conversación privada con Dios. No necesitas intérprete para los demás, porque no es para ellos, es para Él y para tu propio fortalecimiento espiritual. Hablar en lenguas también conlleva una humildad, ya que te quita el control de tu vida de oración. Ya no depende de tu elocuencia, tu entendimiento, tu teología ni tus ideas. Te entregas completamente al Espíritu Santo. Y muchas veces te vas a encontrar que en lengua estás orando aún por la gente con la cual tú tienes problemas y a los que no quieres perdonar, y tú estás orando por ellos. Wow. Y seamos honestos, a veces nuestras palabras en inglés o en español o en nuestra lengua materna pueden estar llenas de dudas, miedos o incluso quejas. Pero cuando oramos en lengua no podemos sabotear nuestras oraciones con incredulidad, porque estamos hablando misterios en el Espíritu. Dejamos que Dios elija las palabras. Sus palabras siempre son perfectas. Creo que una de las cosas más hermosas de este don es que nos mantiene conscientes de Dios. Es muy fácil pasar el día sin apenas darnos cuenta de su presencia hasta que nos topamos con problemas. Pero hablar en lengua es como una mano suave en tu hombro que te recuerda: estoy aquí, acompáñanos en este camino. Transforma momentos ordinarios en momentos sagrados. Puedes estar doblando la ropa o atrapado en el tráfico y de repente te das cuenta de que el cielo toca la tierra a través de tus labios. Amigo, quiero animarte. No permitas que la timidez, el miedo a las falsas enseñanzas te priven de este don. Si has sido lleno del Espíritu y puedes hablar en lengua, úsalo a diario, remuévelo. Aleluya, sacúdelo, aleluya. Muévelo. No esperes a tener ganas. Aleluya, aleluya. Muévelo y los sentimientos llegarán. Y si aún no los has recibido, sigue buscando. Pídele al Padre, adóralo, abre tu boca y entrega tu lengua al Espíritu Santo. La Biblia dice en Lucas 11:13 que si nosotros siendo humanos sabemos dar buenos regalos a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo piden. Y a todos a los que se le dio el Espíritu Santo en el libro de los Hechos, todos hablaron en lengua. Él no se contiene, está listo y saben. Por eso nunca debemos subestimar al Espíritu Santo. La determinación del enemigo de nublar nuestra comprensión de las lenguas. Si logra convencerte de que hablar en lenguas no es necesario, pues es solo ruido emocional, te privará de uno de los canales más directos y personales que Dios te ha dado para recibir poder y renovación espiritual. Reflexiona sobre ello. Si fueras el diablo, no querrías impedir que los creyentes tuvieran acceso a una herramienta que les permite orar con plenitud en el Espíritu, superar sus propias limitaciones y fortalecerse en Dios. Por eso Pablo no solo dijo hablo en lenguas, declaró con valentía: doy gracias a mi Dios, hablo en lenguas más que todos ustedes. Primera Corintios 14:18. Les decía a los miembros de la iglesia: no solo toleren hablar en lenguas, sino que atesórenlas. No solo sepan de ellas, sino que vívanlas. Y recordemos que Pablo no era un hombre impulsivo ni emocional. Era una persona muy culta, muy disciplinada y profundamente arraigado en las Escrituras. Sin embargo, sabía que su intelecto por sí solo no podía revelar la plenitud del plan de Dios. Él dice que hablaba en lenguas más que todos ellos. Voy a decirte ahora algo para que te sorprenda. Pablo es el hombre con más revelación después de Jesús en todo el canon sagrado de la Biblia. ¿Por qué razón? Por lo mucho que hablaba en lengua. A veces nuestra mente humana es como pequeñas tazas que intentan contener un océano. Simplemente no podemos abarcarlo todo. Dios quiere derramar su sabiduría en nosotros a través del entendimiento natural. Ahí es donde entra en juego el don de lenguas. Amplia nuestra capacidad. Permite que el Espíritu Santo ore a través de nosotros sin el filtro de nuestro vocabulario limitado ni las barreras de nuestro razonamiento natural. He conocido creyentes que me han dicho: una vez intenté hablar en lenguas pero no sentí nada. Amigo, no se trata de perseguir una sensación. Hablar en lenguas es un acto de fe. Puede que en ese momento no te sientas poderoso, pero así como una semilla plantada en la tierra comienza a germinar de forma invisible antes de ser visible, tu tiempo hablando en lengua está construyendo algo profundo en tu espíritu. Estás acumulando energía espiritual, agudizando tu discernimiento y alineando tu corazón con los propósitos de Dios, a menudo sin darte cuenta. De hecho, puedo afirmarlo por mi propia experiencia y por historias que he escuchado de creyentes de todo el mundo. Ha habido incontables momentos en que se produjo un avance horas o días después de orar en lengua durante un tiempo prolongado. A veces es como si una puerta se abriera inesperadamente. La sabiduría inunda el interior o una profunda pesadez se disipa del alma. Y a menudo te darás cuenta de que eso estaba relacionado con mi experiencia hablando en lengua. Pero aquí está la clave. No se trata de algo que ocurra de vez en cuando.
Se trata de vivir una vida de oración en el Espíritu. Imagina la batería de tu teléfono. Si la cargas solo una vez a la semana, se agotará cuando más lo necesites. Pero si lo mantienes cargado a diario, nunca tendrás que preocuparte cuando la barra de batería se ponga roja. Orar en lengua es como recargar tu espíritu. No puedes vivir con la energía de ayer. Y aquí hay algo maravilloso. Cuando oras en lenguas con constancia, te vuelves más sensible a los susurros del Espíritu Santo. Tus oídos espirituales se sintonizan con su frecuencia. Por eso a veces en medio de un don de lenguas puedes sentir de repente la necesidad de llamar a alguien, ir a algún lugar u orar por una situación específica. No es casualidad, es el Espíritu Santo dándote instrucciones divinas en tiempo real. Por supuesto, al enemigo no le gusta esto. Por eso siembra confusión, división e incluso burlas sobre las lenguas. Algunos dirán, esto no es para hoy. Otros insistirán que es solo para ciertas personas. Pero la palabra es clara, no prohíbas hablar en lengua. 1 Corintios 14, 39. Y Jesús mismo dio estas señales: acompañarán o seguirán a los que creen. Hablarán en nuevas lenguas. Marcos 16, 17. Más claro no canta un gallo. ¿Quiénes son los que creen? Todo creyente. Así que permítame hablarles claramente aquí. Si te has reprimido, o si el miedo, la duda o la confusión, los complejos te han impedido aceptar plenamente este don, hoy es un buen día para dar un paso al frente. El Padre no quiere complicar las cosas. No espera que te ganes el derecho a hablar en lengua. Es un regalo y como cualquier regalo, se recibe, no se gana. Lo he visto suceder en salas de estar, en servicios religiosos, en pequeños grupos de oración. La gente simplemente dice, Señor, lo recibo. Entreguen su lengua al Espíritu y comienzan a hablar. A veces empiezan con solo unas pocas sílabas, otras veces fluyen de inmediato como un río, pero la clave es no parar. Como un niño que aprende un idioma nuevo, la fluidez se adquiere con la práctica, y una vez que empieces, incorpóralo a tu vida. Ora en lenguas mientras caminas, mientras cocinas, mientras conduces. Convierte esos momentos en encuentros divinos. Te sorprenderá cómo aumenta tu conciencia de Dios, cómo se profundiza tu paz y cómo crece tu fe. Déjenme decirles que cuando la iglesia primitiva oraba en lengua, no lo hacía porque fuera algo pentecostal. Lo hacían porque habían experimentado su poder de primera mano. Sabían que no era algo opcional. Fue fundamental para sobrevivir y prosperar en un mundo que se oponía a su fe. Vivimos tiempos igual de difíciles y se van a poner más difíciles, mis santos hermanos. Sí, no más. Necesitamos este don tanto para ellos como ellos lo necesitaron entonces. Hablar en lenguas no solo te fortalecerá, sino que también te protegerá, te guiará, te enseñará. Existen testimonios de creyentes que al orar en lengua evitaron accidentes, peligros o malas decisiones sin darse cuenta, gracias a la guía del Espíritu Santo. Esto no es exageración, es la realidad de caminar en sintonía con el Espíritu a través del lenguaje que Él te da. Finalmente, querido amigo, recuerda esto: hablar en lenguas no es el fin último, es un medio, una puerta de entrada a una comunión más profunda con Dios, una herramienta para una oración más eficaz, un camino hacia misterios a los que de otro modo no podrías acceder. Úsalas a diario, úsalas con valentía y con gratitud. Descubrirás que caminas en una nueva dimensión de fortaleza, sabiduría, aleluya, e intimidad con Dios. Así pues, mientras estamos aquí hoy hablando de este hermoso don de lengua, debemos recordar que no se trata solo de lo que sucede en un servicio religioso, en una reunión de oración o cuando suena música suave de fondo. No, amados, se trata de vivir en una comunión constante e ininterrumpida con el Espíritu de Dios. Se trata de dejar que Él obre en nuestro corazón desde el momento en que despertamos hasta el momento en que nos acostamos. Esta es la vida verdadera del Espíritu. Cuando oras en lenguas en la tranquilidad de tu hogar, estás construyendo algo en lo invisible que se manifestará en tu vida de maneras que no podrías haber planeado ni previsto. Estás regando semillas que ni siquiera sabías que habías sembrado. Estás fortaleciendo aspectos de tu espíritu que no te dabas cuenta de que eran débiles. Estás abriendo caminos para que la voluntad de Dios se manifieste rápidamente en la tierra. Y otra cosa que te protege al orar en lengua: cuántos accidentes, decisiones equivocadas y trampas del enemigo se han evitado porque un creyente se tomó el tiempo de orar en el Espíritu antes de actuar. Quizás no sepas con exactitud de que te protegieron, pero en lo más profundo de tu corazón sabrás que el Espíritu Santo te resguardó de algo peligroso. Piénsalo así: cuando oras en lenguas, accedes al consejo secreto del Todopoderoso. No estás chismorreando con hombres, estás conversando con Dios, el creador del universo, el que sabe todas las cosas, tu pasado, tu presente y tu futuro. No estás hablando desde la mente, hablas desde el Espíritu, y lo que dices son misterios divinos, santos y poderosos. Estos misterios no son palabrerías sin sentido, son expresiones dirigidas y deliberadas que dan en el blanco siempre. Algunos dicen, pero no entiendo lo que digo. Exacto, y aquí reside su belleza. Pero cuando oras en lenguas,
le quitas el control a tu mente y se lo entregas directamente a Dios y a tu espíritu. Le dices: Señor, confío en ti lo suficiente como para orar más allá de mi entendimiento. Te entrego mi lengua, mi aliento, mi voluntad, mis decisiones. Tú guías y yo te sigo. ¿Y qué sucede? El Espíritu comienza a interceder por ti, pidiendo cosas que jamás hubieras imaginado. Aborda asuntos cuya existencia desconocía. Él te prepara para épocas que aún no has vivido. Te equipa para batallas que ni siquiera te das cuenta de que se avecinan. Y cuando llegue el momento, te encontrarás listo, no porque lo hayas planeado todo, sino porque el Espíritu Santo oró por ti. Puedo asegurarles esto: hablar en lenguas no es un don insignificante, no es el menor de los dones como algunos suponen. Es un arma, es un escudo, es una dinamita, es una puerta hacia el flujo sobrenatural de la voluntad de Dios. Es un acto de adoración que trasciende toda limitación del razonamiento humano. Es una forma de mantener viva la llama en tu espíritu, incluso en los momentos más difíciles. Amigo, no dejes que este don permanezca latente. No dejes pasar los días sin sentirte animado por el Espíritu. Puedes estar lavando los platos y orando en lengua. Puedes estar caminando al trabajo y orando en lengua. Puedes estar sentado tranquilamente en una sala de espera y orar en lenguas en voz baja. El Espíritu Santo no busca un escenario ostentoso, busca un corazón entregado. Y cuanto más te entregues a este don, más verás crecer tu fe, aleluya. Pues cuando oras en el Espíritu, confías más en la capacidad de Dios que es la tuya. No te apoyes en tu propio entendimiento, sino en su infinita sabiduría. Y ahí, amigos, reside la verdadera fe, en el lugar donde dejamos de intentar comprenderlo todo y simplemente dejamos que Dios sea Dios. Así que al concluir esta reflexión sobre el don de lenguas, quiero que escuches la invitación del Señor. Él dice: sube más alto, acércate, déjame hablar a través de ti, déjame cantar a través de ti, permíteme orar a través de ti. Este don no es solo para momentos de crisis, es para la comunión diaria, el fortalecimiento espiritual diario, aleluya, la renovación espiritual diaria. La iglesia primitiva transformó el mundo porque vivían llenos del Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Y hablar lenguas no era algo ocasional para ellos, era parte de su vida espiritual. No lo consideraban un lujo, lo consideraban una necesidad. Y si para ellos era una necesidad en un mundo tan espiritualmente oscuro y desafiante como el nuestro, sin duda lo es también para nosotros. Así que acepta este don, úsalo, valóralo y observa lo que Dios hará en ti y a través de ti. Pero cuando oras en lengua, no solo hablas al aire, te adentras en el flujo sobrenatural del cielo. Y ese flujo celestial siempre transforma la realidad terrenal. Ahora eleva tu corazón, abre la boca y deja que el río fluya. Querido amigo y hermano, te ruego en nombre del Señor, búscalo como decimos, búscalo como un loco, búscalo como alguien desesperado. Aleluya. Me acuerdo cuando yo lo buscaba y ayunaba. Aleluya. Y un día me di cuenta que ya Él estaba en mí. Yo solamente tenía que abrir la boca y permitir que las palabras que venían a mi mente yo las soltara. Dios no va a ponerte un cassette en la boca, ¿entiendes? Nada. Él simplemente pone los sonidos en tu mente y tú abres el corazón. ¿Y qué sucede? Mientras más hablas, mejor te sientes. Mientras más hablas, más unción sientes. Y llega un momento cuando ya tú prefieres más orar más en lenguas que orar en español o en inglés. Mi querido amigo y hermano, te deseo que tengas un día maravilloso. Esta lección fue un poquito larga, pero era importante para el tema que acabamos de tratarlo. Nunca lo había tratado tan fuerte en ninguna de las meditaciones que hemos hecho desde que empezó este canal de vida abundante. Así que para la vida abundante necesita el bautismo del Espíritu Santo. Te amo en el nombre de Jesús. Amén.